Saludos a todos los estudiantes de básica que están cursando noveno flexible. Vamos a continuar con las clases de ciencias naturales. Sí, bien, vamos a ubicarnos en lo que ya sería acabando lo que, bueno, ya acabamos la unidad uno. Ahorita iríamos a lo que es la unidad 2, que vamos a hablar acerca de los cambios en los seres vivos, que es la unidad 2, y el tema uno, que es la evolución. Sí, bueno. Entonces vamos a empezar explicando un poquito más acerca sobre qué es la evolución. Sí, entonces, vamos a ver. Bueno, nos dice que la evolución es un proceso de cambio a partir del cual se forman nuevas especies basadas en las preexistentes, sí, en las que ya existen. Gracias a la evolución podemos entender el desarrollo de nuevas formas de vida que ha dado lugar a la diversidad y entender por qué existen semejanzas y diferencias entre los seres vivos que viven actualmente y de los que ya desaparecieron y las relaciones que presentan o presentaban estas especies. Sí, entonces aquí podemos destacar algunos historiadores como son, por ejemplo, Charles Darwin, quien fue uno de los pioneros que estudió la evolución, ¿sí? Recordemos que él estudió en Galápagos, por ejemplo, el pico de las aves. Entonces, él se iba basando a la diferencia que existían entre los picos y cómo estos han venido evolucionando, sí, dependiendo a sus necesidades, han venido cambiando el pico de las aves, sí. Por ejemplo, para poder conseguir su alimento, estos se han ido adaptando y han ido cambiando. Sí, entonces, bien. Continuamos, igual en el libro nos habla acerca de las evidencias de la evolución. Sí, entonces tenemos algunos tipos de evidencias y la primera que nos presenta dice evidencias paleontológicas, que son los fósiles. ¿Sí? Entonces, aquí nos menciona que los fósiles son restos orgánicos que han dejado animales y plantas hace millones de años y aún perduran hasta nuestros días. ¿Sí? Un fósil es capaz de guiarnos a través del tiempo para dar sentido a la historia de la Tierra. Esos restos de organismos de épocas pasadas tienden a conservar adheridos, bueno, tienden a estar adheridos a rocas sedimentarias. Bueno, es un tipo de roca que por lo general aquí es donde se encuentran los fósiles. Sí, entonces los fósiles son restos de animales nada más de hace millones de años. Sí, y ya vamos a ir viendo qué tipos de fósiles nomás podemos encontrar porque no siempre son solo huesos. Sí, entonces aquí nos menciona tipos de fósiles también. Entonces tenemos tres, ya esto se divide dependiendo su tamaño nada más. Tenemos como primero las microfósiles que son visibles al microscopio óptico. ¿Sí? Solo por medio de microscopio podemos observar estos fósiles. Por ejemplo, como son bacterias y protozoos. ¿Sí? Tenemos los microfósiles o megafósiles que se ven a simple vista, como por ejemplo los dientes o los huesos, que son los comunes. ¿Sí? Y también tenemos los ignofósiles, que son evidencias de las actividades de algún ser vivo, por ejemplo, los restos fecales, huellas, también incluye un poco los huesos, nidos, ¿sí? Y cualquier otro rastro de su presencia. Entonces tenemos esos tres tipos de fósiles que, dependiendo de su tamaño, podemos clasificarlos y se los puede estudiar los científicos encargados. Sí, entonces otras evidencias también tenemos evidencias anatómicas, que son, que son las homologías y analogías, ¿sí? Entonces, qué nos menciona en esto de las evidencias anatómicas? Dice, cuando comparamos el esqueleto de un caballo, por ejemplo, de un delfín o de un ser humano, encontramos que son muy similares. Esta similitud hace evidencia al cotejar sus extremidades y comprobar que están sustituidas por las mismas piezas. Sí, por eso tienen un poquito de semejanza, pero ahora vamos a ver la diferencia entre las estructuras homólogas. Las homólogas son aquellas que tienen un mismo origen pero diferente función. Eso es decir, que han evolucionado, ¿sí? Tienen un mismo ancestro, un mismo origen, pero que han evolucionado y han cambiado, ahora ya no cumplen la misma función, ¿sí? Así las plantas, perdón, así las patas del caballo sirven
para trotar, las aletas del pez para nadar y las aletas del pájaro para volar, ¿sí? Entonces recordemos que, por ejemplo, tenemos un solo ancestro, ¿sí? De ese ancestro se han dividido, por ejemplo, de un tipo pez que ha evolucionado y ahora las aletas se han convertido en extremidades para poder caminar, por ejemplo, o otras evolucionado para poder volar, ¿sí? Entonces tienen el mismo ancestro, pero ahora tienen diferente evolución y a eso les llamamos estructuras homólogas. Ahora vamos a ver las análogas. Ya. Por ejemplo, vamos a ver con un ejemplo. Las alas de un ave y de un insecto tienen orígenes diferentes, ¿sí? Pero por presiones similares de selección desempeñan una misma función, la cual indican adaptaciones al lugar en el que viven, ¿sí? Entonces aquí vemos que tienen, ¿sí? Diferente origen, pero cumplen la misma función, ¿sí? Bien, vamos a hablar ahora sobre las evidencias moleculares, que es la comparación de segmentos de ADN. Sí, también se estudia mediante el ADN. Sí, esto es gracias a la tecnología. Antes no se podía estudiar esto. Gracias a la tecnología ahora se puede estudiar este tipo de método, ¿sí? Entonces, este se desarrolló a partir de la mitad del siglo XX tras la propuesta del modelo de doble hélice del ADN. Esta disciplina aporta las pruebas más concluyentes a favor de la evolución biológica, ¿sí? Comparar secuencias de ADN de dos especies y secuencias de aminoácidos de las proteínas resulta un buen método para determinar su parentesco. Entonces, este método, bueno, gracias a la tecnología y a los científicos que investigan esto, pues es algo muchísimo más preciso porque ya estamos hablando de algo genético, de algo, sí, que está en el ADN donde podemos comparar proteínas, ¿sí? Y ver su semejanza. Bien, entonces esto sería hasta aquí la clase. Luego ya veríamos lo que son los alineamientos de secuencia. Bueno, vamos a seguir el libro, sí, y las evidencias, en cambio, geográficas que han venido teniendo las especies, sí. Entonces, esto será la clase de hoy. Gracias por su tiempo y nos veremos en la próxima clase.